capítulo 5 del libro de Gálatas y su verso número 13. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos lo tenemos? Creo que sí, porque solamente usted tiene que subir su mirada y mirar la pantalla. Y ahí usted lo tiene. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, muchas gracias por el mensaje que tú has puesto en mis labios para ministrarlo en este día. Gracias por tu palabra que nos ha ministrado. Ayúdame ahora a darle el sentido que de veras tiene tu palabra, para que todo lo que estén sentados y han venido en este hermoso día a tu casa puedan salir edificados. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se llama: no muerda a tu hermano, más bien ámalo. No muerda a tu hermano, más bien ámalo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nosotros muchas veces venimos y cada uno de nosotros tenemos una mentalidad de monarca. La monarquía es el gobierno de uno solo y está enterado, está empeñado en hacer la cosa con eficacia. Muchas veces eso genera en nosotros ciertas críticas, porque nosotros en la forma de gobierno que poseemos, al tener una mentalidad de monarquía, que nosotros estamos gobernando por sí solos, solo somos nosotros, y estamos buscando la eficacia. ¿Hay algo de malo en buscar la eficacia? No hay nada de malo. Lo único que nosotros debemos de observar, que muchas veces tenemos muy buenas intenciones, muchas veces tenemos muy buenos deseos para hacer las cosas bien, pero no lo estamos haciendo de la forma como narra la palabra del Señor. Otras veces podemos tener una mentalidad de oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Un gobierno a base de unos pocos. Estos justifican que ellos son idóneos para gobernar y para dirigir. ¿Qué nos lleva a eso? Eso también nos lleva a nosotros a tener ciertas críticas, a tener ciertos juicios y muchas veces hasta a condenar. Porque de esa forma, cuando yo tengo una oligarquía que creo que solamente unos pocos pueden hacerlo porque los demás no son idóneos o no son propios para hacer ese tipo de cosas. Y cuando nosotros hacemos eso a nosotros nos lleva a un terreno en la cual nosotros genera ciertas críticas, y eso es lo que hace que nosotros comencemos a mordernos unos a otros y a destruirnos unos a otros y aún hasta comernos. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos actuando, en vez de actuar como personas prudentes, como personas civilizadas, actuamos como animales. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere proyectar cuando le habla a los Gálatas. Dios le ha dado una libertad y nosotros tenemos una libertad, pero muchas veces tomamos esa libertad como libertinaje. Y eso provoca que los que tienen la mentalidad monárquica, que los que tienen la mentalidad de oligarquía, haya crítica. Pero también hay otros que son aritocráticos. Esos son los que gobiernan, en otra palabra, gobiernan a base de los mejores. Los mejores son los que gobiernan. ¿Y cuáles son los mejores? Muchas veces yo puedo ser el mejor si mi juicio viene de mí mismo. Pero ¿quién debe de juzgarte a ti? ¿Eres tú el que debe de pesar tus acciones o es el prójimo? Y es lo que nos enseña la inerrante palabra del Señor. Estamos nosotros en sí, somos nosotros con
ese tipo de mentalidad aristocrática que somos los mejores. En sí, el Señor nos dice que nosotros fuimos engendrados por su propia voluntad. Y que por esa propia voluntad, al nosotros ser engendrados, esa propia voluntad nos ha hecho a nosotros primicia de su creación. Y nos ha dado la capacidad de nosotros tener para dirigir, ser aristocrático, o quizás oligárquico. Pero no significa que nosotros por ello, nosotros vamos a decir, bueno, fulano y fulana no pueden hacer esto, lo único que lo puedo hacer soy yo. Pero hay otro punto que se llama la plutocracia, que son que gobiernen los ricos. Y como ellos tienen la fuerza, por eso los ricos deben de gobernar, porque ellos son los que tienen el dinero. También eso genera ciertos problemas, no solamente que genera problemas en naciones, aún en familia y en lo que es la iglesia, que la iglesia no es más que está compuesta por el conjunto de familia. A mí me gusta el término de democracia, que gobierne el pueblo, pero no es del pueblo de lo que es los laodicenses, que es lo que le juicia el pueblo y diga lo que diga el pueblo, y no es así. Cuando tú tienes una mentalidad democrática, tú vive gobernando para el pueblo y por el pueblo. Y tú no piensas en sí mismo, sino que piensas siempre para tu prójimo. Y de esa forma la iglesia debe de pensar siempre en el prójimo y en sí mismo. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y cuando nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, nos convertimos en egoláticos o en egoístas. Somos narcisistas. Somos personas que solamente pensamos en que nosotros somos y nadie más, y nadie más, y nadie más. Pero cuando yo, como persona que tengo a Jesucristo, pienso en el prójimo, y al pensar en el prójimo, debo amar al prójimo como yo me amo a mí mismo, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo. La palabra del Señor nos habla y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo, pero hay quienes no se aman a sí mismos. Por ejemplo, si yo no soy una persona que tomo cuidado de mí mismo, voy a cuidar yo al prójimo. Si yo no tengo deseo de alimentarme, voy a alimentar yo al prójimo. Si yo no tengo deseo de orar, voy yo a instigar o a obligar al prójimo para que ore. Esto es sencillo. Y quiero darme a entender, debo decir, que como iglesia, quiero que usted entienda, pueblo del Señor, que esto es la ley de la siembra y de la cosecha. La vida nos pasa a nosotros, las tarifas nos pasa a nosotros, la factura. La vida siempre nos pasa la factura. Como Dios es el que da la vida y como la vida depende de Dios, aquí en la vida siempre nos pasa la factura. Dios nos habla a nosotros de las cosas que debemos de hacer y en el tiempo que debemos de hacer y de las instrucciones que debemos de seguir. Pero cuando nosotros seguimos nuestras propias instrucciones, quizás tú no lo ves ahora, quizás tú no lo ves en un año, en 2 años, en 5 años, pero yo estoy seguro que la vida te va a pasar a ti factura. Son muchas las personas que hacen 2 décadas que usted estaban con usted y ya no están con usted, que ya han partido de esta tierra. Y que muchas veces usted cree que la vida no le va a pasar factura. En el Señor esto es claro. El Señor nos enseña muy claro cómo nosotros debemos de caminar y a quién debemos de obedecer. Esto no es un asunto que yo me paré y que yo soy el que tengo razón. El que tiene razón se llama Jesús. El que tiene razón se llama Jesucristo. Y antes de yo decirle a Pedro, organiza tu casa, yo tengo que organizarme yo primero. Y antes de yo exigirle a Pedro, seguirle a Juan, o seguirle a Alberto, o seguirle a Mengano, yo tengo que exigirme a mí primero. Soy yo el que me tengo que exigir antes de exigirle a ustedes. Dios nos llama a libertad. Pero hay quienes han tomado la libertad como un libertinaje. En este camino tenemos la libertad, pero una libertad con límites. Hay una libertad que nosotros tenemos, pero esto tiene límite.
Es como cuando el padre le da la libertad al hijo. Que salga, está sujeto a él. Una hija está sujeta también a sus padres. Mami, voy a salir, no hay problema. Tiene que venir a las 10 de la noche, no me puede pasar un minuto más después de las 10. Tiene la libertad de salir, pero tiene que sujetarse a esa libertad. Le han puesto que regrese a las 10. Regresó a las 10:30. Viene el padre o la madre y la pone de castigo, le pone la disciplina. No te pongas bravo porque te disciplinaron, porque a ti te pusieron la ley de qué forma tenía que caminar. Por ejemplo, el Señor nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos de vestir. El Señor no nos enseña a nosotros cómo que nosotros debemos caminar como cualquiera. Y porque tenemos la libertad, vamos a tomar la libertad como libertinaje. Si yo tengo las piernas bonitas, yo no tengo que venir a exhibírsela a nadie, porque de esa forma puede provocar a cierta persona que puede estar pecando. Si los órganos indecorosos fueran para usted estar exhibiéndoselo a quien quiera, entonces Dios no lo hubiera puesto, después que el hombre pecó, Dios no le hubiera puesto al hombre que se vista como debe de vestirse. Ahora mismo tenemos un problema, y es que el problema que tenemos es que el que quiere hacer lo bueno dice, no, tú lo que eres un legalista, tú lo que eres un RT. El que quiere caminar conforme a la integridad del Señor, entonces hay quienes lo muerden para que luego tratar de comérselo. Eso se llama monarquía. Y cuando busca un grupo, eso se llama oligarquía. Gobierno a base de un poquito. Y cuando usted busca un poco de intelectualidad, de conocimiento, entonces vamos ahora con los aristocráticos. Aquellos que tienen el conocimiento, que son los mejores. ¿Usted cree que Dios nos manda a nosotros a estar mordiéndonos los unos a los otros? ¿Usted cree que Dios nos manda a nosotros a estar criticándonos los unos a los otros? Si yo estoy aquí, yo estoy haciendo la cosa mal. Hay personas que son irreprensibles en el contexto de que no hay quien le diga nada. A veces hay personas que usted viene y dice, mira, no haga esto así. Y se paran que ni siquiera, ni siquiera hay unos animalitos que se llaman los arándidos, se llaman araña mila gigante, le llaman cacata en dominicana. Y se pone como esa cacata boca arriba. Y no hay quien lo mire porque se lo comen vivo a uno. Tú no dices media palabra cuando te tiran 500 para atrás. Quiero decirte algo, iglesia, que si continúa así, porque el que Dios le dice 1, 2 y 3 veces, si no, no se llama Mauri Antigua. Si tú no vas a ver la gloria de Dios caminando. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios haga esto y lo otro. Está bien, pero el Señor tiene una respuesta para ellos. Dice la palabra que el Señor le dijo a los profetas, no clamen por ver justicia, no clamen por ver el día de Jehová, porque ellos no me conocen a mí cuando yo estoy enojado. Y a veces hablamos sin entendimiento. Y no entendemos que Dios es un Dios de misericordia. Pero que la misericordia de Dios tiene sus límites. Y no se puede llegar a estar forzando a Dios. Hay que estar todo el tiempo clamando por clemencia, clamando por misericordia, aún clamando por sus enemigos, por aquellos que te han hecho la cosa en la vida imposible, que te han hecho males en la vida. Dios nos manda que debemos clamar por ellos y que debemos amarlos. Cuando Él dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no está diciendo ama a tu hermano, ama a tu amigo solamente, ama a tu papá y a tu mamá, sino a tu prójimo. El prójimo incluye también a aquel que te ha hecho alguna vez maldad a ti. Hay momentos en que hay ocasión que el pecado no nos deja a nosotros cumplir con ese deber que nosotros debemos de hacer. El asunto del amar al prójimo no es un asunto de sentir que voy a amar o que quiero al prójimo. El asunto de amar al prójimo, eso no tiene que ver en eso. El amar al prójimo es una decisión que el Señor nos manda. Los mandamientos no es un asunto de sentimiento, es un asunto de mandamiento. Son órdenes, son estatutos que Dios establece. Cuando Dios establece sus estatutos, los estatutos
hay que tenerlo muy pendiente, así como los estatutos de las naciones seculares o de las naciones de esta tierra, que establecen leyes de tránsito, leyes laborales, leyes que establecen muchas veces cómo regir, leyes sociales, leyes políticas. Esas leyes, cuando se violan, hay leyes que son inevitables y hay que cumplirlas. Por ejemplo, las leyes aquí en los Estados Unidos, cuando usted viola ciertas leyes, los asuntos de economía, de lo que llama el IRS, los asuntos de rentas internas, el que la viola, no importa la posición que tenga, tiene que pagar porque le pasan factura tarde o temprano. Cuando nosotros violamos esas leyes, por ejemplo, hay muchas personas que tienen historial de crédito bastante en el suelo. Ese historial de crédito está porque han violado ciertas leyes, no han pagado a tiempo. Por ejemplo, el apóstol le dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento está en esta sentencia, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor nos manda que cuando tú le tomes prestado a tu prójimo tienes que pagarle? El asunto de usted tomar prestado, Dios no está en contra de eso. Porque en algunos momentos estamos en necesidad. Pero con la misma intención que tú fuiste a tomar prestado, con esa misma intención, págale a quien tú le debes. Y al que tú le digas: préstame $5, aunque tú lo veas que esté bañado ese dinero, usted le pidió prestado $5, repágale esos $5. No se quede callado. Hay personas que me dicen: préstame tanto, y yo se lo presto y no me lo pagan, me quedo callado. La próxima vez que viene, se lo tiro así mismo, hasta en el día y la hora. Dice: mira, me pediste tanto tal día y no me lo pagaste. A mí no me interesa que tú me lo pagaras, porque yo te lo iba a dar como quiera. Pero yo quería ver la intención, a ver cómo tú estabas, si tú estabas dispuesto, si tú pagabas. Porque si tú no eres fiel en lo poco, tampoco puedes ser fiel en lo mucho. Hay personas que tienen necesidad y que a la hora de la necesidad ni siquiera Ángel Gabriel le gana a ellos en bondad y dando noticias y engendrando hijos hermosos y edificando. Y son como esos pañales de tierno. No sé si usted sabe, no sé si se usan todavía. Esos pañales blanquitos que hay, que son un algodón bien suave, para los recién nacidos, para los niños. Y esos pañales, puede tener usted un dolor o cualquier cosa, y solamente por pasárselo por la piel, inmediatamente esos pañales a usted le genera como un alivio, como algo, como que se va aliviando el dolor que usted tenga en ese lugar por la suavidad que tienen esos pañales. Y de esa forma hay personas que cuando quieren tomar prestado son tan suaves como esos pañales de niños. Pero cuando se le da el dinero, inclusive le dice: mira, te voy a pagar, préstame, yo necesito $400. Porque tú sabes, me van a matar, y tengo que pagar esa renta, tengo que pagar esto. Y siempre hay unas historias, y ya tú sabes, mira, yo sé, hay un dinero que viene por ahí. Algunos siempre tienen unos incontados, aún en septiembre, en octubre, un incontado siempre. Y ya pasó, pero siempre tienen un incontado y que unos cheques que vienen por ahí. Otros tienen un dinerito, viene por ahí. El asunto es que siempre hay una historia. Y dentro de esa historia, usted le da el dinero y le dice: el viernes te veo. Y pasan 20 viernes y usted no lo ve más. Usted pierde la amistad. Por eso el pastor a veces hay personas que quieren tomarse prestado. Digo: mira, regálale $20 y te pidió $200 y pierde 20, no pierda 200. Y así por lo menos a ver si esa persona se queda en la iglesia y Dios lo transforma. Porque lo va a perder. Cuando usted prometa, cumpla. Cuando usted tome prestado, pague. Porque eso genera que te estén mordiendo.
Eso genera que te estén comiendo. Eso genera que te estén dando tijeras cuando lleguen a ciertas casas. Es importante entender esto. No podemos venir a la casa de Dios y después que salimos de la casa de Dios, salgamos a nuestra casa, sentarnos. Cuando muchas veces somos capaces de sentarnos en línea, pero no somos capaces de sentarnos en círculo. Cuando nos sentamos en círculo, estamos sentados en el contexto familiar, en el ambiente familiar. Y muchas veces, cuando estamos sentados, lo que hacemos es que comenzamos a dar tijera y a morder a fulanito, a morder a menganito, a morder a menganita y a acabarla cuando llegamos a la casa. Para eso no venga a la iglesia. No venga a la iglesia. Ahora, cuando tú vengas a la iglesia no vamos a para la playa. No es para la playa que vamos para la iglesia, es a la iglesia. Tampoco yo voy a jugar béisbol, es a la iglesia que voy. Si yo fuera a jugar béisbol, yo tuviera unos clavos de béisbol y me pusiera aquí y unos pantalones de jugar pelota. Tampoco vengo a jugar basquetbol. Es para la iglesia que venimos. Conforme al lugar hay que vestirse. Entonces, en otras palabras, mientras yo esté en la iglesia, yo tengo que estar en la iglesia. No es que yo, usted se viste conforme al lugar. A una persona le preguntaron en una ocasión por cierta persona que se vestía no conforme a la posición que tenía. Y ese pastor le contestó pero muy sabiamente. Le dijo, hay que vestirse conforme a no todos los vestuarios para todos los lugares son adecuados. Cada persona conforme al lugar tiene que vestirse. ¿Usted me está entendiendo? Entonces usted tiene que entender que los vestuarios usted tiene que irlo moderando. Llegamos aquí crudo. Llegamos aquí como cuando el petróleo está sin procesar para hacerlo combustible. O cuando el oro está sin procesar para hacerlo oro, porque el oro no está fundido. Entonces llegamos aquí con muchísimas imperfecciones, con muchísimas debilidades. Y ciertas debilidades se van perfeccionando en diferentes lugares. Entonces hay quienes llegan a la iglesia con problemas morales. Hay otros que llegan a la iglesia con problemas económicos y con problemas de ser mala paga. Hay otros que tienen la lengua que puede tomar una corbata, inclusive no tienen ni siquiera, la ponen larguísima. Pero hay otros que tienen ese problema. Pero hay otros que tienen problemas de ser siempre los que están correctos. Le mencionó algo que le explicó a fulano y sabe que le explica a fulano. Entonces, ¡uy! Haciendo bulla. Pero cuando te dicen a ti, ¿por qué tú no haces bulla? Dáselo grande al Señor. Sí, porque es fácil. Por eso me da muy frío. Y cuando me dan esos leñazos, uy, me dolió. Uy, me dolió. Digo, va, sí, si me dolió porque tú me amas. Porque tú me amas. Porque el primero que Dios le ministra es a mí cuando yo estoy predicando. Y cuando están ahí hablando, a mí me ministra mucho. Cuando yo estoy sentado ahí, a mí me ministra bastante. Y yo quiero irme para el cielo. Y yo quiero que los que están aquí vayamos para el cielo juntos. Pero entendamos algo, que ningún hablador, ningún bochinchoso va para el cielo. ¿Usted quiere que se lo lea? Mira lo que dice aquí. No oprimáis a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo delante del ciego. No pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Pero ¿cómo es que yo voy a venir a la casa de Dios cuando entro con una cara todo el tiempo como el que está todo el mundo mal? El único que estoy viendo soy yo. Y el único que está bien soy yo. Dejemos eso. Un día me voy a una regada, por una regada de la buena. Dejemos esto, porque si no vamos a descarriar, vámonos para el mundo a hacer desgracia. Dios nos perdone a todos y a uno hacer lo que quiera. Porque aquí estamos en la casa de Dios. Tenemos que preparar un ambiente que todo el que viene de afuera entendamos. Lo primero que tenemos que entender es que hay que reconocer que estamos enfermos. Es lo primero que hay que entender.
Porque cuando tú reconoces que estás enfermo, por lo menos en estos días estaba yo llevando a mi padre a hacer un asunto del corazón. Y cuando estoy hablando con el cardiólogo, digo yo, pero mire, ¿cuánto que cuesta la mía? También métame mano a mí porque yo también estoy flojo. Porque muchas veces usted está llevando a un enfermo y usted está peor que el enfermo. Son muchas las historias que usted ha escuchado. Que fulano y después, bueno, mira, fulanito estaba bien y llevó a fulano y el que se murió fue fulano. En las cosas espirituales son iguales. Y Dios tiene allá un tiempo para pasar factura. Allá hay un estudio demográfico y en el cielo está. Y hay un ángel y él tiene su cielo y su gobierno muy organizado. Muy organizado. Y quiero decirle algo. El Dios que nosotros le servimos es un Dios de paciencia. Pero es un Dios que cuando Él tiene su medida, que cuando se la llenaron, no lo oyen. Cuando Él dice, ya tengo esta decisión, no la cambia a nadie. No la cambia a nadie. Y a veces yo puedo estar orando para que enderece a fulano. Pero el Señor dice, lo voy a enderezar, pero yo quiero enderezarte a ti primero. Te voy a poner a ti primero en asuntico. A ti que te voy a sonar primero. Como si voy contigo primero. Porque yo trabajo así. Yo trabajo así. Contigo voy primero porque tú eres el que necesito ponerte en orden. Porque como tú eres tan bueno y como tú eres tan recto, yo tengo que enderezarte a ti para que tenga moral para que enderece. La moral en Dios hay que tenerla. Porque en Dios no se puede vivir de teoría. En este camino se vive, es un camino muy práctico. Y nosotros podemos hacer lo que queramos hacer. Y podamos cumplir lo que queramos cumplir. Y si nosotros queremos hacer lo que queramos hacer, lo hacemos. La palabra del Señor dice que había un hombre llamado Herodes, que era muy malo. Había muchos Herodes, como la Biblia registra como unos 6 Herodes. Lo único que menciona Herodes, usted cree que era uno solo. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, observamos la historia de un hombre llamado Juan el Bautista. Y cuando este hombre estaba preso, dice la palabra, que estaba detenido, hubo una mujer que él se la había quitado a su hermano Herodes, llamado Herodes Felipe II, se lo había quitado, que era hermano de Herodes Antipas, el que decapitó a Juan el Bautista. Había otro llamado Herodes Arquelao. Pero Herodes Antipas, dice la palabra, que cuando encarceló a Juan, él estaba en una fiesta y la hija de Herodías danzó y le agradó tanto. De modo que cuando Herodías, ella vino delante de su madre, le dijo, ¿qué le pido? Dice la palabra que le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Oye cómo reacciona Herodes. Escuche muy bien, iglesia. Si usted lee esa historia, se detiene donde dice que Herodes escuchaba con mucha disposición, con mucho respeto a Juan el Bautista cuando hablaba. Que se detenía y que lo escuchaba con mucha reverencia. Y lo escuchaba de modo que él se conmovía y le agradaba la palabra que Juan el Bautista le hablaba. Aunque le dolía, pero le agradaba. Léalo en el capítulo 6. Mi hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes no nos agrada la palabra cuando nos habla? Y a veces nos duele, pero hacemos lo mismo, seguimos en las mismas andanzas. ¿Cuál fue el fin de Herodes? ¿Cuál fue el fin de Herodes? Conforme a la palabra, Herodes murió. No, ese no fue el que fue comido con los gusanos. El que fue comido con los gusanos fue otro Herodes. En el del capítulo 12 del libro de los Hechos. Ese Herodes Agripa I. Y esos Herodes eran de la dinastía del hermano mayor de Jacob, llamado Esaú. Era la sangre de él. Era hermano de los hijos de Dios. Pero decidieron la codicia. Codiciando las cosas terrenales, codiciando los placeres y codiciando la gloria. Y el fin de Herodes no es muy tangible.
una película que hace muchos años se filmó, la película se llamaba El infierno ardiente. Ahí se ve Herodes establecido en el infierno. Yo no quiero que usted sea como Herodes, que usted escuche la palabra con mucha disposición, con mucha reverencia, pero hay que ir más allá. Hay que ponerla en práctica, hay que guardarla, hay que obedecerla, porque si obedecemos la palabra, hay garantía y la hay de vida eterna. Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere que todos procedamos conforme a los caminos que Él nos enseña. Y que procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Eso dice la palabra. La Biblia nos enseña, no lo digo yo, que es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que caminan por ese camino. Mire si es mucho los que caminan por ese camino, que son muy pocos los que están aún dentro de la iglesia que se van con el Señor. Que son muy pocos los que están preparados para irse con el Señor. Porque hay mucha música por dentro. Mientras estamos en la iglesia, hay personas que no quieren cambiar por más que el Señor le instruya. Y no cambian sino por la mala. Por la buena no saben cambiar. Hay personas que tienen el Señor que cortarle un brazo, cortarle 2 pies, que sacarle un ojo y tenderlo a un hospital, en la cama de un hospital. Y luego ya que ya no sabe que no da para nada, que lo que queda es ya, pues dice, Señor, por fin te voy a servir. Y el Señor dice, pues estás ready, sí, pues ven conmigo. Porque tú no tienes capacidad de estar en la tierra. Te tengo que llevar. Pero yo prefiero que me lleve, pero que no me deje con el diablo ni irme al infierno. El amor de Dios es tan grande que no está basado en lo que es terrenal, en lo que es temporario. El amor de Dios está basado en lo eterno. Nosotros no intentemos esos puntos. Cuando yo tengo una mente que es una mente oligárquica, una mente monárquica, una mente aristocrática, una mente plutocrática, cuando tengo este tipo de mente, que yo soy rico, que yo soy el que estoy correcto, que yo soy el ortodoxo, que yo soy el único que tiene la razón, entonces ese tipo de mente me decodifica que entender que en el Señor, el cristiano, la iglesia debe ser democrática, que tiene que ser siempre y buscar el deber y el amor por el prójimo, que el prójimo tiene que ser lo más importante, que el prójimo tiene que ser todo el tiempo el deseo de agradar al prójimo. Cuando estoy hablando del deseo de agradar al prójimo, es porque la palabra del Señor dice que todo el mandamiento se concluye en amar al prójimo como a sí mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No muerda a tu hermano, más bien ámalo. Estoy yo motivando a que si tu hermano está haciendo algo mal, tú lo motives para que siga haciendo las cosas mal. Lo que el Señor te está diciendo es que en vez de estar mordiéndolo, toma a tu hermano y trata de corregirlo, pero como dice el texto del mes pasado, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios le da la oportunidad de arrepentirse y escapar ¿de quién? Del lazo del diablo en el cual están sometidos. Hay momentos en que muchas veces usted está hablando cosas y las palabras son tan fuertes que la persona relaciona la palabra con el hombre y odian el hombre porque está diciendo la palabra de Dios. Y no saben distinguir que muchas veces yo puedo estar en desacuerdo con ciertas ideas con usted, pero no está desacuerdo con su persona. Entonces hay acciones que yo no estoy de acuerdo con, aún conmigo mismo hay acciones que yo no estoy de acuerdo, pero porque yo no estoy de acuerdo con ciertas acciones mías, yo no voy a odiarme a mí mismo. Yo no sé si me entiende. Tu prójimo a veces hace cosas que no están bien. Aún no solamente tu prójimo, tu padre, tu madre, tu hermano, tus hijos hacen cosas que tú no estás de acuerdo. ¿Cuántas madres no hay
que están disgustadas con sus hijos, que sus hijos hacen cosas que ellas no están de acuerdo. Pero por eso ellas no odian a sus hijos. Al contrario, lo aman más. Sus decisiones son más intensas. Y el amor es mucho más incéntrico, es mucho más estrecho. Es mucho más estrecho. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos. Y porque le aman es que muchas veces lo corrigen. Lo peor que hay cuando un padre ya deja al hijo que haga lo que quiera. Lo peor que hay cuando Dios se retira de uno y que Dios nos deja que nosotros hagamos lo que queramos. Cuando yo soy un irreprensible, cuando yo soy un incorregible, debo decir la palabra incorregible, es porque es una persona que ya Dios está cansado de tanto instruirnos a nosotros. El apóstol habla lo mismo cuando le dice a los romanos de que nosotros no debemos codiciar. Habla de unos 5 mandamientos. ¿Y por qué lo pone en los mandamientos? No codiciará, no matará, no robará, no dirá falso testimonio. ¿Por qué lo pone en ese contexto dentro de los mandamientos? ¿Tú sabes por qué? Porque Dios está interesado a que tú pongas en práctica el amor hacia tu prójimo. Porque yo no puedo decir que yo amo al Señor donde Dios enseña claro que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y si yo no amo lo que yo puedo ver, mucho menos voy a amar lo que no veo. Soy un idólatra y me explico. Cuando yo actúo de la forma incorrecta y odio a mi prójimo, yo soy un idólatra. Yo soy peor que un idólatra de los que se arrodillan delante de un esfinge de varón o de hembra. Porque ese esfinge de varón o de hembra, es fácil ser religioso cuando yo me arrodillo delante de un esfinge de un varón o de hembra, llámese como se llame. Si es en nuestro pueblo, se le llama María. Si es en el lugar llamado México, le llama la Virgen de Guadalupe. En Cuba, la Virgen del Cobre. Entre otros, el famoso divino niño. Cuando yo me arrodillo, significa que yo puedo venir todo hediondo. Yo puedo venir lleno de alcohol, lleno de droga, lleno de muchísimas inmundicias. Y ese esfinge, ese ídolo va a decir, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué viene borracho? ¿Por qué actúa así? No me dice ni sí ni no. Entonces por ello es fácil ser idólatra. ¿Dónde está o cómo traslado la acción de un cristiano como idólatra? Porque cree que Dios no lo está viendo. Porque cree que Dios no lo va a corregir. Porque cree que Dios no lo va a instruir. Porque cree que Dios no lo va a enseñar. Porque cree que Dios no lo va a reprender. Por eso habla o digo que estamos actuando como idólatras. Salmo 119 dice que Él encargó que sean muy guardados sus mandamientos. Los mandamientos, Señor, no son gravosos, hay que guardarlos bien. Cuando yo no guardo los mandamientos del Señor, yo no valido, yo no respeto al Señor. Hay un punto aquí que dice Romano: el pecado, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, el pecado está muerto. Y quiero explicar esos punticos. Tomando ocasión. A veces nosotros estamos parados, trabajando y queriendo agradar a Dios. Pero en algunos momentos, en ciertas circunstancias, en cierto tiempo, el pecado se apodera de nosotros. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir una ley, violar una ley, errar en el blanco. Y errar, eso es pecado. Pero donde no hay ley, dice Pablo aquí, porque sin la ley el pecado está muerto. Y me explico. Llegamos aquí, la iglesia es un desorden, todo el mundo hace lo que quiera. No hay ley. Cada quien
se le instruye algo y hace lo que quiera. Si usted la viola, inmediatamente se llama pecado. Pero si no hay ley, el pecado está muerto, porque no hay una regla. Yo voy a cruzar esta calle de aquí para allá. Yo me defiendo, observo y cruzo. Nadie puede acusarme que yo crucé la luz roja porque ahí no hay ley. En otras palabras, está muerto el pecado. Entonces, como Dios ha establecido su ley y Dios trabaja en orden, antes de la ley, Él puso la ley en el corazón de nosotros los seres humanos, en la conciencia. Y conforme esa conciencia va a juzgar a todos aquellos que pecaron, la que Él puso en el corazón. Y conforme a la luz que recibieron, conforme a la capacidad que recibieron de obedecer la ley o de entender la ley, así lo va a juzgar. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que trabaja con justicia. Y Dios no trabaja solamente por trabajar, sino más bien Dios trabaja con justicia. Y cuando Dios condena a alguien, es porque Dios lo está haciendo y Él sabe por qué lo hace. Donde no hay ley, no se puede condenar. Pero hay una ley superior a todas las leyes. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del amor. Cuando yo vengo a la iglesia con la actitud solamente de condenar, voy a encontrar cientos de defectos, comenzando desde el pastor y terminando desde el último que haya llegado a la iglesia. Vamos a encontrar cientos de defectos. Usted viene a la casa de Dios y usted viene de una forma, viene hablando de una forma, viene pensando de una forma, viene hasta vistiendo de una forma, y paulatinamente Dios va cambiando a la persona poco a poco. Porque usted hay que darle tiempo para que Dios trabaje en usted. Esto no es a la fuerza, esto no es con espada, esto no es con fuerza, esto no es con ejército, esto no es con pistola, esto no es con revólver, esto no es con ese tipo de armamento. Es trabajando con la paciencia del Espíritu Santo. Es trabajando que Dios trabaje en nuestras vidas. Dejarlo que Él trabaje. Pero si yo cuando vengo a la iglesia me levanto y lo que hago, que yo como pastor, en vez de edificarlo, de hablar de verdad con amor, lo que hago es que lo condeno. Lo que hago es que comienzo a ponerlo hasta nervioso. Cuando usted esté en la casa de Dios, vámonos de aquí entonces. Porque uno lo que quiere, uno quiere, yo estoy mal, pero oye, pero trátame suave. Es como cuando el doctor viene y te va a reventar un nacido que tú sabes que te duele. Hay que buscarle la vuelta, ver lo que hay, porque hay unos doctores que son unos carniceros. Hay unos doctores que son unos carniceros. No sé si ustedes conocen un hospital que llaman el Darío Contreras. ¿Usted lo conoce? Cuando ahí es un hospital de ortopédico, de asuntos de enderezar hueso y cosas así, imagínense enderezar hueso. Cuando la gente llega con un brazo torcido, un pie doblado, un pie partido, que le meten el cuerpo en un lado de la habitación y la pierna en otro lado, tú dices una vez, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Me duele! Cualquiera grita y de todo. A sangre fría muchas veces. Y en una ocasión había una persona que tenía eso nacido, de eso le llaman nacido camburco, que es el término científico. Y lo tenía aquí abajo y caminaba así. Estaba lleno de pus. Y vino un guardia y lo cogió. Y cuando lo cogió, ni siquiera le dijo, vamos suave, a ver, y poco a poco. Salió esa pus así, ese pegote así, a sangre viva. Y ese hombre empujaba así como un niño. Y después que termina, dice, ya que lo que me está tratando suave, ya no me mataste. Que me limpien ahí, ya no me reventaste. Me explotaste ya. Entonces, muchas veces actuamos así. Llega Pedrito, Juanito, Albertico llega un problema y uno viene y sin clemencia. Y después entonces queremos tratar, mándale con una pizza, fulano, y una soda. Yo no estoy hablando que apoyemos vagabundería. Tampoco estoy hablando de que usted no diga verdades. Pero tenemos que venir a la casa de Dios, no con la actitud de condenar al hermano, no con la actitud de tijerear al hermano,
no con la actitud de morderlo y luego comerlo. Vamos a llegar a la casa, pero no vamos a condenar a nadie. No vamos a estar criticando, hablando del prójimo, que Dios no le agrada eso. Vuelvo y repito, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. ¿Qué significa eso? Tú te conversas con tu, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo sella, dice, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás contra su vida o contra la vida de tu prójimo. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, cuando yo vengo obedeciendo muchas veces al hermano, me convierto en un homicida. Cuando yo lo que vivo es tijereando, vivo mordiéndolo muchas veces. Y hay un punto donde dice él, ya voy a terminar, dame un par de minutos más, dice, no oprimirás al juez ni robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ese es otro punto. Dice, no maldecirás al sordo. No maldecirás al sordo. Muchas veces yo puedo maldecir al sordo, quizás yo oigo bien, pero cuando tú estás a una distancia de 2, 3, 4, 5 millas, yo no estoy escuchando lo que tú estás diciendo y tú me estás maldiciendo. Y muchas veces nosotros estamos maldiciendo al prójimo y estamos maldiciendo al sordo. Dios está muy interesado y está escuchando cada una de nuestras conversaciones. Delante del ciego no pondrá tropiezo. ¿Y cómo va a ser que yo estoy formando? Vamos a ponerle un ganchito, dicen por ahí, una trampa. A ver si caen. Eso significa poner tropiezo delante del ciego. Tú vienes inocentemente y comienzas a hacer ciertas cosas y viene. Entonces el Señor dice, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Qué significa eso? Tú sabes claramente que si yo estoy haciendo algo mal con la intención de que tú caigas en pecado, de que tú estés mal, entonces yo no tengo temor a Dios, no tengo respeto a Dios, no tengo amor a Dios, porque yo estoy haciendo algo que a Dios le desagrada. Porque Dios, uno de los atributos o de la naturaleza que Dios tiene, que Él está en todos los lugares. Y como Dios está en todos los lugares, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo, Él es omnisciente porque Él está en todo lugar, porque es omnipresente. Y como es omnipotente, puede saberlo todo y puede estar en todos los lugares. Porque nada es imposible para Dios.